Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a hablar de un tema muy interesante, muy pesado, es un verdadero ladrillo, pero hay que saberlo. Es muy importante que estemos al corriente de nuestras obligaciones tributarias, de nuestras obligaciones con los impuestos, y vamos a voy a intentar ser lo más breve posible, aplicados al marketing de red. Bien, entonces, ¿por qué es importante pagar impuestos? ¿Cómo se hace en el marketing de red? ¿Hay que ser autónomo o no? ¿Hay que tributar en el marketing multinivel? Por supuesto, aquí hay que tributar siempre. Esto, que diga lo contrario, de luego se confunde. Evidentemente, yo he hecho una pequeña investigación a los conocimientos que yo tengo en mi andadura empresarial, en diferentes negocios que he tenido. Me puedo confundir, siempre recomiendo que hables con tu asesor fiscal. Antes es bueno que cada uno de ustedes pues se informe y tenga por lo menos unos conceptos básicos de lo que es el tema de los impuestos, el IRPF, la seguridad social, el régimen general, el régimen especial de autónomos, etcétera, etcétera. Entonces voy a explicar un poquito de todo para que tengamos una ligera idea. Sí recomiendo que se lean los textos que va a haber al detalle, no una vez, sino varias veces. No voy a hacerlo todo al detalle yo ahora, si no sería muy largo el vídeo y no es cuestión de aburrir tampoco. Aunque es un tema bastante aburrido, es importante. Bien, la generalidad del deber de contribuir. Artículo 31 de la Constitución Española. Esto estamos hablando de una ley, una legislación. Los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos, todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Hay muchas personas que reclaman muchos derechos, pero luego no quieren saber nada de las obligaciones. Esto tiene que ser un fictín con el Estado. Es muy importante. Bien, generalidad del deber de contribuir. Bueno, sabemos que todo grupo, toda colectividad tiene unas necesidades comunes que deben de ser financiadas mediante las aportaciones económicas de los miembros de este colectivo. Un país es un colectivo, un partido político es un colectivo, un partido de fútbol es un colectivo. Bien, el Estado es la forma que tiene de organizarse políticamente una comunidad de ciudadanos, por eso el Estado tiene el derecho de exigir. Esto es un derecho que tiene el Estado, pero también nosotros tenemos los derechos de exigir al Estado nuestros derechos que ellos nos otorgan. No solamente ellos tienen derecho a exigirnos una serie de obligaciones de contribuir, y los ciudadanos el deber de aportar los recursos económicos necesarios para financiar las necesidades comunes. Los impuestos, por tanto, son unas cantidades de dinero que están obligadas por ley a pagar para que el Estado y el resto de administraciones públicas dispongan de los recursos suficientes con los que financiar los gastos públicos. El artículo 133, bla, 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 la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante las leyes. Pero también esas mismas leyes nos protegen en el negocio de marketing de red. Si hay legisladores que hacen unas leyes que amparan y protegen la actividad empresarial, que es dentro del artículo 22, como es la ley que ampara el comercio minorista de venta multinivel o venta directa, eso está hecho gracias a los impuestos que pagamos todos. Siempre hay algo positivo con los impuestos. No es siempre quejarse, es que yo no quiero pagar impuestos. Hay que pagar impuestos, pero hay que pagar impuestos justos, aunque a veces no sean justos las leyes en algunos ámbitos o no se apliquen de manera justa. Luego hablaremos de eso. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Incluso hay comunidades autónomas como el País Vasco o Cataluña que tienen diferentes impuestos y diferentes variaciones. Tienen potestad para hacer diferentes modificaciones. Probablemente no puedan pedir menos que pide el Estado español, pero sin más. Pero bueno, en fin. El artículo 31 de la Constitución española dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Vamos a hablar del tema de justicia también, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio. Bueno, eso del dicho al hecho hay mucho trecho, pero bueno, es necesario si es que en una sociedad se quiere independizar de otra y así formar un Estado y la sociedad soberana que viene siendo un país.
El Estado con la recaudación de impuestos se encargará de dar a la sociedad las necesidades públicas que requiera. Lamentablemente, los encargados de esto, sin generalizar, no siempre, no todos, se hacen de este recaudo por beneficio propio. Bueno, en fin, como en todos los sitios hay garbanzos negros, evidentemente, que entran dentro de la gestión de los caudales públicos y no lo hacen correctamente. Algunos por mala fe, otros por ignorancia, en fin, pero tampoco somos quienes para juzgar. Nadie es perfecto. Porque es nuestra obligación contribuir al gasto público, ya que de una u otra manera gozamos de servicios como alumbrado público, alcantarillado, servicios de limpia, seguridad, hospitales públicos, parques, centros comunitarios, evidentemente, policía, guardia civil, ertzaina, mozos de escuadra, que algunos son unos matones y pegan sin algo justificado a niñas, evidentemente también está mal. Pero cuando nos quedamos tirados en la carretera porque se nos ha estropeado el coche y viene una patrulla de la Guardia Civil y nos recoge y nos ayuda y dice, joder, qué bien, qué majos, sin embargo luego otra vez son unos cabronazos, pues no es así. Realmente todo tiene sus pros y sus contras, pero realmente es necesario, pues si no, no tendríamos seguridad. Yo he estado en países en los cuales no hay seguridad, muchísimo menos que en España hay mucha seguridad y les garantizo que no es fácil vivir en un país sin seguridad y sin cuerpos del Estado que nos protejan. Que esto se hace gracias a los impuestos. Claro que hay que pagar impuestos. Bien, tal vez si cambiamos la idea, todo esto son opiniones personales que espero que me respeten y si no me respetan también me trae sin cuidado, pero bueno, en fin, yo intento respetar a todo el mundo. Para que el pago de impuestos y los servicios son pésimos por pago, para mejorar los servicios funcionaría mejor. Tal vez si cambiaremos la idea de que para qué voy a pagar impuestos, si los servicios son pésimos. Bueno, pero si no pagaríamos ninguno, no existirían ni servicios. También hay que tener en cuenta eso. Dicho de otra manera, es importante para que el país siga siendo soberano, independiente, bla, bla, bla. Bien, aquí tenemos diferentes links que yo recomiendo, que cada uno puede ir sondeando e informándose en la profundidad que uno precise, ¿no? Bien, aquí tenemos un link, la importancia de pagar impuestos, bla, bla, bla. La declaración jurada es un acto de de que declaro que yo soy responsable ante la ley, de que digo la verdad y de que pago los impuestos en relación a mis ganancias reales. Bien. A los ojos del tratadista Gianni Micheli Warner, el tributo es el impuesto que paga el ciudadano para contribuir a sostener los gastos de la colectividad organizada y para que podamos ser una colectividad organizada y como la manifestación más típica del poder de la supremacía del Estado. Bien, el tributo, sea impuesto, tasa, contribución, siguiendo a Wagner, es una cotización forzosa que el Estado exige de los individuos para cubrir sus gastos generales. Bien. Bueno, más de lo mismo. El que quiera puede parar el vídeo y leer con detalle. Yo tampoco voy a explicarlo todo. Realmente es cierto que a nadie nos gusta pagar impuestos, pero si nadie pagaría impuestos sería un verdadero caos, sería imposible realmente. No existiría ley, no existiría orden, no existiría absolutamente nada de lo que conocemos realmente en una sociedad civilizada y organizada, aunque no sea lo tan perfecto como quisiéramos. Bien. Bien, sin embargo, pagar a nadie es un secreto que genera malestar social cuando se percibe que algunos grupos no pagan lo que exactamente deben o se estima que deberían. Es que todo esto es muy complicado. O que algunos de nuestros gestores políticos de lo recaudado por los tributos son mal gestionados. Pero en fin, he puesto esta foto porque es muy... en fin, sin comentarios. Cada uno que se lo tome como quiera. Civismo fiscal. Es la actitud responsable por parte del ciudadano en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de manera oportuna y voluntaria. Bien, que habla un poquito de qué es la cultura tributaria y que le parece que lo lea. Yo quiero ir un poquito al grano. Recomiendo la lectura de esta web si crees necesario saber más del tema. Agenciatributaria.es, etc. Aquí he puesto una especie de glosario para aquellas personas que no entiendan diferentes términos, que yo explicaré incluso alguno también. Función redistributiva de los impuestos. Que le interese, por ejemplo, sanidad pública para todos. Que la sanidad pública no es tan buena como quisiéramos. Bueno, hay países que no tienen sanidad pública. Ellos están peor que nosotros, y muchas veces porque tributan lo mismo que nosotros y están muy peor gestionados que nosotros. Sin embargo, hay otros países que, bueno, aunque estén bien gestionados los impuestos, no tienen seguridad social, están peor que nosotros. Eso, no voy a poner ejemplos de países, pero bueno, cada uno ya sabe lo que hay por ahí. Mínimo personal y mínimo familiar. Es la cantidad de dinero que todos necesitamos para poder vivir dignamente. Bien, hay establecidos unas cantidades mínimas que pueden ser o no ser dignas. Pues todo es todo tan cuestionable, criticable pero bueno, en fin. Esto es
todo un interés de tener un orden y tener una organización y una gestión para, evidentemente, dar una sociedad organizada y una calidad de vida. Bueno, aquí tenemos más información de que, por ejemplo, en España tiene el quinto tipo marginal de IRPF más alto del mundo, el cuarto de Europa. Aquí tenemos unos ejemplos. El país que marca un nivel de renta más alto para aplicar este gravamen máximo. Desde enero, las rentas superiores a 300.000 euros pagan un 52%. Es decir, si yo ganaría 300.000 euros en un año por mi habilidad, por mi trabajo, por mis esfuerzos, por mi riesgo, yo legalmente tengo que darle a Hacienda más de la mitad, un 52%, aparte de los impuestos que yo pago. Esto, por ejemplo, a mí me parece lo que me parece a mí. Eso es totalmente personal. A cada uno que le parezca lo que buenamente le parezca. Yo no me voy a mojar aquí en absoluto, evidentemente. Solo 4 países, 3 de ellos europeos, cuentan con un impuesto sobre la renta más alto que en España. La lista de la isla caribeña, bla, bla, bla. A partir del año 2012, el gravamen complementario que aprobó el gobierno pues ha aumentado de un 45 al 52. Aquellas personas que cuanto más ganan, más pagan. Y los que no ganan, también intentan que paguen algo. Bien, en fin, tasas e impuestos, es una carga pesada. Realmente esto es una foto que he puesto, pero Hacienda somos todos y es nuestro socio. Queramos o no, creamos o no. Y hay que darle, siempre hay que darle. Bien, las leyes sobre el IRPF, las leyes sobre el IRPF es impuesto de la renta de personas físicas del 2013 se aplican a todas las personas físicas en el territorio español. Bien, la ley dice eso. Todo el mundo tiene que pagar, si tiene ingresos, pero cuenta con ligeras variaciones según la comunidad autónoma. Deben declararse todas las rentas que traigan rendimientos de trabajo, de capital, de actividades económicas, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta establecidas en la ley. Bueno, aquí me he puesto un montón de cosas. Por ejemplo, hay una tabla en la cual, dependiendo de lo que usted gane, tiene que pagar. Y los tramos son estos. Estos son los tramos del IRPF, según la ley del 2006, del 28 de noviembre, que ahora hay una modificación. Bien, los tramos son estos. Si usted gana de 0 a 17.700 euros, usted tiene que pagar el 24%. Tenía que pagar. Ahora se paga un 24,75. Ha aumentado un 0,75. Y así sucesivamente, ¿no? Si usted gana más de 17.000 hasta 33.000, usted tiene que pagar un 30%. Y si no lo paga, y si usted trabaja en el régimen general, que régimen general quiere decir que usted es un asalariado y tiene un contrato laboral, y usted gana, por ejemplo, lo que gane, automáticamente se le van a retener porque la empresa con la que usted trabaja hace de recaudador. Es decir, se ocupa de descontarle a usted para pagar el IRPF de usted. Y cuando usted hace la declaración de la renta, evidentemente a usted le hacen los cálculos y si tienen que devolverle, le devuelven dependiendo de los gastos que usted tenga. Bien. Aquí hay unos matices que a mí me considero muy importantes, tremendamente importantes. Hay legislación, hay jurisprudencia, sin embargo, hay un afán y un ánimo de cobrar, evidentemente, si usted gana al mes 50 euros, según la ley, evidentemente, usted tendría que pagar, está dentro de este baremo, el 24,75%. Ahora bien, ¿qué pasaría si hay exenciones? Como por ejemplo, porque esto es difícil de encontrarlo, ¿eh? Normalmente este tipo de información no es fácil, pero está ahí. La Agencia de Información Tributaria informa, eso está en Internet. Obligación de declarar límite conjunto en 1.000 euros. Es decir, si usted está excluido en la obligación de declarar a aquellos contribuyentes que obtengan rentas de cuantía inferior a 1.000 euros al año. Si usted gana más de 1.000 euros al año, como única fuente de ingresos, está libre de tributar esa cantidad, según dice aquí. No en todos los casos, solamente están excluidos cuando obtengan exclusivamente rendimientos del trabajo del capital inmobiliario, de actividades económicas o ganancias patrimoniales con o sin retención, cuyo importe es importante, con o sin retención. Es decir, cuyo importe conjunto no supera la cantidad de 1.000 euros anuales, así como en su caso pérdidas patrimoniales en cuantía inferior a 500 euros en tributación individual o conjunta. Aquí está la normativa, usted lo puede encontrar en internet, pero, siempre hay un pero, cuando hay exenciones. La obligación de declarar obligatorio en todo caso, lo anteriormente dicho, esa exención no se aplica a aquellas personas, es decir, que quedan excluidos cuando obtengan exclusivamente rendimientos del trabajo hasta 1.000 euros anuales si
hacen alguna deducción por inversión de una vivienda. Es decir, si tienes una hipoteca y deduces de tus ingresos los costos de tu crédito hipotecario, o tienes o deduces por cuenta de ahorro, o deduces por doble imposición internacional, no tienes derecho a acogerte a esa exención. Es decir, que pocos se libran de pagar. Bueno, aquí está la ley. Bien, la exención del IRPF y de dividendos y participaciones. Aquí tenemos la ley, ¿dónde está? Aquí hay otras partes que pone que incluso establece que los dividendos y las participaciones en beneficios de cualquier entidad están exentos con el límite de 1.500 euros anuales. Es muy confuso la información de exenciones fiscales o el hecho de no pagar impuestos o tener derecho a una cantidad de ingresos sin tener que declarar. Es muy confuso. Hay varias hay informaciones de 1.000, de 1.500, de 3.010. Bueno, en fin, cada uno que, bueno, luego hablamos de eso. Hay una página web muy interesante en internet que dice lo que nadie te dice cuando te presentan un negocio multinivel. Bien, la fuente es esta. Lo recomiendo porque luego haremos unas pequeñas visitas a esas páginas para que vean que hay información muy interesante para personas que se dedican al marketing de red o multinivel o redes de mercadeo. Multinivelvideos.com. Vale. De hecho, le he pedido autorización para mencionarla y utilizar su información. ¿Para qué voy a empezar a buscar información o desarrollarla por aquí mismo si está todo desarrollado? Está la información ahí, señores, solamente hay que buscarla. Bien, una de las mayores preguntas que nos encontramos a la hora de presentar nuestros negocios es si hay que declarar estos ingresos, es decir, si hay que darse de alta como autónomo. Bien, autónomo se supone que es aquella persona que es empresario. No hace falta tener un local o tener empleados para ser autónomo y ser empresario según la ley. Bien, la respuesta es siempre sí. Legalmente siempre es sí. Ahora bien, hay posibilidades de que no hasta que tengamos una serie de ingresos mínimos. Aunque evidentemente esto nunca nos lo van a decir. La siguiente pregunta sería, ¿en qué momento debo entonces empezar a declarar estos ingresos? ¿Qué cantidad de ingresos debo empezar para tener la obligación de registrarme como autónomo? Bien. Bueno, podemos decir que existen sentencias a favor de los juzgados, que dan la razón a networkers que no han declarado sus ingresos porque no han llegado a esas cantidades que se exigen para empezar a declarar. Es decir, ellos dan por bueno que no existe obligación, es decir, un juez, hay jurisprudencia. Jurisprudencia quiere decir que hay juicios que se han hecho anteriormente, con fechas, con número de juicio, en el cual se le ha dado la razón a aquella persona que no ha declarado esos beneficios porque han sido minúsculos. Porque al principio cuando se comienza son minúsculos. Aquí por lo menos hay ingresos minúsculos cuando se comienza. En un negocio tradicional inviertes 100.000 euros y hasta los 5 o 6 años no tienes ingresos porque estás amortizando el capital invertido o que estás arriesgando. Bien. Es decir, ellos dan por bueno que no existe obligación de declarar hasta que no alcances el salario mínimo interprofesional, que a día de hoy está estipulado en los 640 euros al mes. Bien, esto es lo que dice la jurisprudencia y algunos jueces cuando han tenido este tipo de casos. Entonces, debes de saber, si bien estarías incumpliendo la ley, legalmente estás incumpliendo la ley, por no estar declarando tu actividad, si llegarías a juicio te darían la razón hasta que no alcances esa cantidad de ingresos como demuestra la jurisprudencia. Te dejo este enlace donde puedes verlo. La información se la debemos a un señor que se apellida Calvo, luego veremos. Noticias jurídicas, etcétera, etcétera. Bien. En YouTube, cuando cuelgue el vídeo, pondré todos estos links para que puedan ustedes acceder a toda esta información. Es tu responsabilidad y debes saber estos datos. Al networker, que no tengas problema por informar de esto a las personas que muestran el negocio. Todo el mundo tiene que saberlo. Y si no lo sabe porque no se ha preocupado o no te lo ha preguntado, realmente tiene que saberlo. Es importante. Bien. Vamos a ver. También hay información por ahí de que si cada año no superas... Ah, sí, esto es importante. Es decir, si tú trabajas en un multinivel como producto físico, con un multinivel, por ejemplo, que te factura un producto con IVA y tú haces compras superiores a 3.000 euros al año, esa empresa tiene obligación que todas aquellas personas que hayan hecho una compra superior a 3.000 euros tienen que notificar a la Hacienda quién es el que compra ese producto y que en un año haya comprado por valor de más de 3.000 euros. Evidentemente aquí hay matices que vienen muy bien. Por ejemplo, también las compañías de multinivel pagan en regalías con productos
depende qué tipo de cómo se pagan las comisiones. Es decir, hay empresas que pagan a través de tarjetas de bancos online, otras empresas te pagan transfiriendo a tu cuenta bancaria, otras pagan con cheques. Evidentemente, todas estas formas en las que te pagan, si es una empresa fiscalmente registrada en un país en el que usted vive, que si usted vive en Colombia y el multinivel es colombiano, evidentemente lo más mínimo tiene que declararlo. Siempre tiene que declararlo, pero no podemos acogernos a esos mínimos porque es mucho más complicado, porque nos tienen muchísimo más controlados. Hay empresas que cuando te pagan estas comisiones ya te realizan una retención en Hacienda. Normalmente sí. Si evidentemente yo trabajo con un multinivel que es español, por cada vez que me hace un pago, por ley, evidentemente, él va a hacer su retención fiscal y va a pagar. Es decir, va a hacer de fiscalizador y me va a quitar parte de mis comisiones y se las va a pasar a la Hacienda. Cuando yo haga mi declaración de la renta, si me da a devolver, me devuelven y si tengo que pagar más, me harán pagar más. Bien. Bien, luego hay si estamos dados de alta de autónomos, evidentemente también podemos deducir gastos por nuestra actividad. Teléfono, gasolina, electricidad, gastos de viajes, etcétera. Bien. Aquí tenemos links en el cual podemos ver en una página web que se llama Infoautónomos, Información al Día, Fiscalidad, Gastos Deducibles. El hecho de ser autónomo o darte de alta en autónomos tiene también sus ventajas, siempre y cuando estemos facturando más del mínimo interprofesional, porque si no, nos sale más caro la salsa que los caracoles, como se suele decir aquí. Bien. Las bases de cotización más bajas para que también, bueno, podemos darnos de alta de autónomos con bases de cotización más bajas también. Aquí podemos mirar, entonces pagaremos menos de IAE. IAE es el impuesto de actividades económicas. Hay diferentes impuestos que pagamos. Esto agradecido a Antonio Calvo, que tiene este blog tan fantástico. Bien. Excepciones a la obligación de alta y cotización en el régimen general especial de trabajadores autónomos. Hay una serie de excepciones que nos eximen de la responsabilidad de darnos de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. El régimen especial de trabajadores autónomos es el que trabaja por su cuenta y el régimen general es el que trabaja como empleado. Pueden mirar en este link también. Bien. Bueno, esto es interesante. Se supone que se considera trabajador por cuenta propia autónomo aquel que realiza de forma habitual. Esto es importante. Es decir, tiene que realizar de forma habitual. ¿Qué es forma habitual? Aquí explica esto. Aquí es cuando se considera si una persona realmente tiene la obligatoriedad de darse de alta en autónomos y de pagar impuestos. Son lagunas realmente jurídicas, pero realmente es cuestión de sentido común, ¿no? Pues se supone que la ley tiene que estar basada en un sentido común y en un ámbito de justicia. Tiene que ser justa la ley. Y si no lo es, pues bueno, intentaremos acogernos a lo que es justo, sobre todo si los jueces nos han dicho que es justo cierta forma de actuar o no. Bien. A los efectos de, es decir, de forma habitual, el personal indirecta una actividad económica a título lucrativo sin sujeción para ella a contrato de trabajo, es decir, tengas contrato de trabajo o no, aunque utilice el servicio remunerado de otras personas. Si alguien nos paga un dinero de forma habitual, y ahora vamos a ver lo que se considera de forma habitual para que no podamos acogernos a la excepción, a la obligación de alta y cotización en el régimen especial de trabajadores autónomos. Bien, la habitualidad de los trabajadores que se ocupen en trabajos en temporada referida a la duración normal de esta. Vamos a ver, esto yo lo tengo subrayado. ¿Dónde está? Por aquí lo tengo. Bien. No obstante, a ver, obligado a darse de alta en régimen especial de trabajadores autónomos y cotizar en él durante todo el periodo en que desempeñe esta actividad, independientemente de que al mismo tiempo pueda estar dado de alta, por ejemplo, en el régimen general. Es decir, si usted tiene un contrato laboral y tiene fuente de ingresos aparte, no quiere decir que porque tenga un contrato laboral se exime de la responsabilidad de darse de alta de autónomo si está teniendo unos ingresos en los cuales, en general, sumando el régimen general, es decir, lo que usted cobra como sueldo si trabaja para otra persona, sumándole a lo que usted gana, si es más de 640 euros, que es el mínimo interprofesional, evidentemente está obligado y no le exime absolutamente en ningún momento de no declarar esos beneficios. Bien, pero existe una amplia jurisprudencia que, interpretando los artículos anteriores, excluye ciertas personas que desarrollen una actividad por cuenta propia de esta obligación de alta y cotización en la renta. El punto de partida hay que situarlo en la sentencia de la sala. Aquí explica una sentencia
que se hizo en el 97, en el cual en dicha sentencia se considera específicamente el supuesto de personas que sin otra ocupación salvo la de las tareas del hogar suscriben contratos como subagentes de seguros. Es decir, hay personas que venden seguros y no se dedican habitualmente a ello. Igual venden un seguro al mes y le dan una pequeña comisión. Y solamente tienen ese ingreso. Y es inferior a 640 euros, que es el mínimo interprofesional, igual son 100 euros, pues se supone que en base a eso están exentos de tributar al servicio de agentes de una compañía de dicha rama que pueden o no superar el importe del salario mínimo interprofesional. Bien, vamos a ver. Esto luego ustedes, si lo quieren parar el vídeo, lo pueden leer. Bien, a esta afirmación se añade que la superación del umbral del salario mínimo percibido en un año natural puede ser un indicador adecuado de habitualidad. Efectivamente, según los jueces, la habitualidad se valora en base a los ingresos que tiene usted al año. En definitiva, lo que viene a afirmar la sentencia del 29 de octubre del 97 en lo que respecta a los subagentes de seguros, es lo mismo, que sean subagentes seguros que tengan cualquier ingreso no regular o no habitual, una actividad no habitual, que no se pueden apreciar al requisito de habitualidad cuando a falta de otros indicios los ingresos obtenidos por dicha actividad no superen el umbral del salario mínimo interprofesional y por lo tanto al no reunir los requisitos establecidos en el artículo 2 del decreto tal, no existe obligación de darse de alta y cotizar en la renta. Obligación que solo surgiría entonces si en el momento en que sus ingresos superen dicho umbral. Todo esto lo pueden encontrar en este link. Esto es importante. Bien, vale. Continuamos. Vamos a hablar de todo esto. Ser autónomo en multinivel, fiscalidad e impuestos. ¿Tienes que hacer autónomo si te dedicas a multinivel? La respuesta rápida sería que sí, puesto que es una actividad que te reportaría beneficios. No obstante, hay matices. Muy importante. Lo primero es decir que es una decisión personal, puesto que pero es tu responsabilidad saber lo que haces y lo que dejas de hacer. Si adquieres la licencia de distribuidor para poder comprar los productos de tu compañía con descuento para consumo propio, que es la mayoría, o de tu familia, no tienes por qué hacerte autónomo. Simplemente compras productos y tú no estás haciendo mercadeo, no estás teniendo un beneficio económico, un ánimo de lucro. Simplemente es un beneficio en una compra ventajosa con un descuento. Ahora bien, pero si te vas a dedicar profesionalmente al multinivel, ten por seguro que con el tiempo tus ingresos serán altos. No hay ninguna duda de ello si lo haces profesionalmente. Evidentemente, entonces tienes que, en el momento en que estás cobrando más del sueldo mínimo interprofesional, o más de 1.500 euros al año, depende un poquito a qué idea te quieres acoger, de modo que tendrás que hacerte autónomo. Bien, hay varias formas de percibir ingresos, bla, bla, bla. Si estás comprando una cantidad elevada, puedes llamar la atención a Hacienda. Claro, si estás comprando 50.000 euros de producto y lo estás vendiendo por ahí, evidentemente Hacienda se va a mosquear, ¿no? Entonces te van a investigar, porque la compañía va a notificar de que usted está comprando cantidades bastante importantes de cualquier producto. Y además sería justo, ¿no?, que pagues si estás ganando dinero. La otra forma de ingresos que tienes en el multinivel es cuando la compañía te paga comisiones o regalías por las compras que hace tu red. La compañía te descontará el 21% de lo que te corresponda, siempre y cuando esa compañía evidentemente está dada de alta fiscalmente. Lo que pasa es que hoy en día hay muchas compañías de otros países con las que estamos trabajando online. En esos casos ellos no te van a poder hacer el descuento, pero esas empresas sí pueden pasarte a ti cada 6 meses, cada 3 meses, depende de la compañía, qué ingresos estás teniendo y en base a esa documentación que te pueden aportar, puedes rellenar los impuestos y presentar esos documentos para que te apliquen el impuesto que te corresponda. Vamos a ver. Bien, también es cierto que se consideran regalías o premios. Es cierto que puedes tener ingresos de premios esporádicamente y no tienes por qué estar dado de alta para recibirlos. Pues al fin y al cabo son premios. Los premios tampoco tributan. Eso se puede mirar en internet en exenciones. Pero si tus premios son altos y frecuentes y sobre todo si son monetarios, evidentemente es bueno plantearse ir tributando y pagar impuestos. Bien, respecto a la seguridad social, ha habido juicios por este tema y hay precedentes con sentencias favorables para quienes no estaban dados de alta en régimen de autónomos o porque no llegaban al salario mínimo interprofesional. En España actualmente está en 640 euros.
Por lo tanto, aunque estarías fuera de la ley, tendrías la ley a tu favor. Es curioso, qué contradicciones, pero es así. Ciertamente no tiene sentido ganar 640 euros y pagar 254 euros de autónomo más los impuestos, evidentemente. Si no llegamos al mínimo interprofesional, que realmente es un mínimo tan mínimo que realmente no te permitiría ni vivir dignamente. Pues si tendríamos que pagar el alquiler ya no de un piso, sino de una habitación y comer, es imposible vivir con ese dinero. Imagínate si encima tenemos que pagar la seguridad social. En fin, porque las leyes están hechas de una manera que a veces no son justas, por eso los jueces evidentemente utilizan las leyes y las pueden llegar a matizar si hay un abuso legislativo, como en este caso, evidentemente. Ya sabemos todos que Hacienda tiene un hambre insaciable de recaudar impuestos, y más hoy en día que están con las arcas vacías. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que saber cómo se hacen las cosas para hacerlas bien y de manera justa y honesta. Más información aquí. Pero hay otras opciones que también juegan a tu favor. Hay reducciones y métodos de acepto autónomo a un precio más económico. Bien, cotizando menos. Hay epígrafes fiscales en los que te puedes dar de alta y que pagarías la mitad. Venta ambulante, a domicilio, etc. Podéis mirar toda esta información en estas páginas también de apoyo a autónomos. La tramitación necesaria para darse de alta como autónomo es la más sencilla y rápida de realizar. Es decir, es muy fácil, puedes pedir a un asesor fiscal, pues te va a costar dinero, pero lo puedes hacer tú también. Yo recomiendo que lo hagas tú, porque yo siempre lo he hecho yo cuando tenía negocios y trabajaba de una manera fuerte a nivel empresarial. Y también, bueno, yo ahora utilizo los servicios de un asesor fiscal, evidentemente, porque todo esto es un peñazo, pero bueno, hay que saberlo. Es importante tener una ligera idea o saber, ¿no? El trámite mínimo comprende la alta en Hacienda. La alta de Hacienda se hace con el modelo 036 y 037. Pero es importante que miremos los epígrafes en IAE que nos vamos a dar de alta. Esto lo podéis mirar en internet también y de esa manera acogernos a un epígrafe en el cual tengamos que cotizar menos en un principio y hasta que empecemos a ganar más dinero y entonces podemos hacerlo o cambiarnos o lo que sea. Vale. La normal será que estés exento del pago del IAE y que solo se debe pagar en el caso de facturar más de 1 millón de euros anuales. Si no estuvieras exento, deberás presentar el modelo 840-848. Alta en la seguridad social. El plazo de 30 días tienes obligatoriedad de darte alta en la seguridad social. Tendrás que presentar el modelo TA0521 en alguna de las administraciones de la seguridad social. Bien. Pero, aquí hay peros, siempre hay peros. Podéis leeros todo esto. Según la base de cotización, que también vais a pagar un tanto por ciento de la seguridad social. Hay diferentes tipos de bases de cotización también. Bien, si tus ingresos van a ser inferiores al salario mínimo interprofesional, que normalmente en un marketing de red, a no ser que empieces a vender en grandes cantidades, va a ser así, te recomendamos que leas el artículo Ser autónomo o no serlo, con ingresos bajos, donde analizamos la posición de la seguridad social al respecto y las opciones exigentes para no pagar cuotas de autónomos. Con 425 euros de media al mes es lo que usted podría ganar ya sea en una empresa u otro medio sin tener que declarar. Es decir, 5.000 euros al año. Aquí tenemos otro dato. Hay diferentes datos, hay diferentes tipos de información. Vete a saber cuál de ellas, evidentemente, es la adecuada, ¿no? Cada uno que sepa, por lo menos la información que tiene y que asuma los riesgos o tome las decisiones que buenamente le parezcan. Bien, ahora hablemos de aquellas personas que deseen ganar cantidades mucho mayores y vivir de ello. Estas personas, y sobre todo, como se ha dicho, al superar sobradamente los 5.100 euros al año, sí podría declarar y debería de pagar sus impuestos. Para ello, en este caso en España, la agencia tributaria tiene a disposición el modelo 037. En el caso de que lo hagan en una asesoría, solo tendría que llevarle los pagos, facturas. Esto lo sacado una información de GDI, que es otro marketing de red. Diferentes modelos. Bueno, normalmente en 10 minutos hacemos esta gestión, no es nada complicado. Entonces, toda esta información ha sido extraída en la página que lo he sacado por un abogado profesional. ¿Qué posibilidades tienen las personas que deseen declarar? Bueno, pueden deducir el IVA de la luz de su hogar en la parte proporcional, según las personas que viven en su hogar. Pueden deducir los gastos del agua, porque normalmente muchos marketings de red se hacen a través de internet en casa. O deducir el IVA de las facturas del teléfono. Bueno, más información. Evidentemente, si los ingresos al principio son muy bajitos y no podemos vivir dignamente pagando los autónomos, pues ¿qué vamos a hacer? Pues no pagarlos, así de sencillo.
Y cuando hay que ser luego justo y pagar, ¿no? Aquí tenemos información cuando aumenten nuestros ingresos, a no ser que tengamos más ingresos, evidentemente. Y una problemática bastante extendida es de aquellas personas que ejerciendo una actividad por cuenta propia dudan entre hacerse autónomos o no darse de alta debido a su bajo nivel de ingresos en un principio. Por ejemplo, hay diferentes ejemplos. Autónomos y freelance, mal pagados por sus clientes. En muchos casos, un único cliente que le impone ser autónomo para ahorrarse los costes de seguridad social que tendrá en caso de contratarle. Autónomos que emprenden o optan por hacerse autónomos y a los que va a llevar unos meses a alcanzar el punto de equilibrio. Normalmente todos. Es decir, al nivel de venta necesario para que su negocio sea viable económicamente y rentable lo suficiente como para autofinanciarse, vivir y pagar impuestos. Lo que vamos a hacer es pagar impuestos y no poder vivir, morirnos de hambre porque no podemos comer, porque tenemos que pagar impuestos, entonces nos morimos y ya no pagamos más impuestos y se quedan sin personas a quienes recaudar. Así que es cuestión de sentido común. ¿Puedo facturar sin darme de alta en autónomos? Bien, sí y no. Podemos hacer ambas cosas, es decir, darnos de alta fiscalmente y no darnos de alta en la seguridad social en autónomos, lo cual estamos también medio legales, medio ilegales. Pero, en fin, cada uno que decida, que cada uno lea todo esto. Aquí dice, bueno, si se considera habitual tanto al que se dedica 50 horas a la semana a su negocio como el que da unas clases de una academia de 2 tardes a la semana, lo cual es totalmente absurdo e injusto. Según la seguridad social, usted tiene que pagar la seguridad social siempre. Aunque usted solamente gane 100 euros al mes, no importa, usted tiene que pagar los 250 euros al mes. Pues si no tiene dinero y no come, se va a morir y entonces se va a quedar sin a quién recaudar la seguridad social. Pero bueno, como es totalmente injusto, pues aquí aplicamos, o yo aplicaría, evidentemente, si estuvieras en ese caso, lo que los jueces estiman, porque hay jurisprudencia en ese sentido. En fin, absurdo, puede ser. Desde luego es una normativa que probablemente con objeto de evitar la picaresca consigue dejar en la economía sumergida a la mayoría de personas porque no tienen más remedio que trabajar por cuenta ajena y se encuentran en una situación anteriormente descrita. Algo que está alimentando algunos debates como promover una nueva figura, autónomos de 50 euros. Supongo que esto también tendrá que salir, porque sería más justo, evidentemente. Al fin y al cabo, si los trabajadores por cuenta ajena siempre tributan a la seguridad social en función de sus ingresos, ¿por qué no lo hacen los autónomos, cuyos ingresos reales son menores en la base mínima de cotización fijada en 850 euros? En fin, es interesante, ¿eh? A mí me parece un tema tremendamente interesante y es un poco ladrillo, pero es bueno saberlo. Además, me comentaron que en algunos casos los jueces han dado la razón a personas que no habían dado de alta y que pudieron demostrar unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, pero claro, después de ser sancionados y recurrir con el consiguiente perjuicio económico y moral, recordamos que para el 2012 el salario mínimo profesional está fijado en 641 miserables euros o 21 euros al día, que con 21 euros al día, si una persona, si compra la comida en el supermercado más barato del mundo, probablemente no le llegue para pagar la luz, el agua y el teléfono. Pero bueno, en fin, este es el mínimo interprofesional que está establecido. Cada uno que tome sus conclusiones. ¿Qué dice Hacienda? En Hacienda, obviamente, lo que quiere es que declares todos tus ingresos. Si ganas 10 euros, decláralos. Y si no puedes pagar los impuestos, es tu problema. Pero bueno, esa es su prioridad. Y el alta o no en autónomos es el negocio para lo que remiten a la seguridad social. Por tanto, debes darte de alta mediante la presentación de modelo total. La declaración de operaciones con terceras personas en la que todos los jueces fiscales están obligados a informar a aquellas personas que han hecho compras superiores a 3.000 euros al año. Esto ya lo hemos explicado. Puedes dar de alta solo en la Hacienda y estar medio legal, limitas tu actividad. Como autónomo no alcances salario mínimo interprofesional, tendrás ciertas opciones a no ser sancionado en caso de inspección por la Seguridad Social. Aunque esto no esté reconocido en ninguna normativa, tan solo existe algo de jurisprudencia. Recuerda que si la actividad es secundaria, pero no genera ingresos superiores al mínimo interprofesional, sueldo mínimo interprofesional, acabarás en una situación de pluriactividad con un contrato por cuenta ajena y pagando a la vez cuota de autónomos. Bien. Y la última opción, evidentemente, la menos aconsejable, pero muchas veces la única, necesariamente, obligatoriamente, que tenemos que hacer algunos, yo afortunadamente no, gracias a Dios, pero en algún momento de mi vida sí, tenemos que recordar que Hacienda tiene 5 años para pedirle cuentas. Es decir, si usted ha declarado a Hacienda hace 5 años y un día, no tiene nada que hacer. Pero si usted ha hecho una cosa ilegal durante los últimos 5 años, Hacienda se lo puede reclamar. Y las multas de Hacienda, yo he tenido alguna, les garantizo que no son nada agradables. Bien. De épocas anteriores, la verdad es que muchas veces, incluso los asesores fiscales, algunos no hacen el trabajo correctamente, o hay un cambio de leyes, no están al día y puedes tener problemas, incluso a veces injustos.
Permanecer en la economía sumergida es una opción a evitar, ya que supone mantenerse en la ilegalidad al no darse de alta ni en Hacienda ni en Seguridad Social, corriendo el riesgo de que una u otra entidad te localice y sancione, y ejerciendo una competencia desleal a los que sí están dados de alta. Efectivamente, es cuestión de justicia. Si unos declaran y otros no declaran, los que no declaran pueden trabajar más barato. Eso no es justo tampoco, ¿eh? No es cuestión de promover las injusticias, no es cuestión de ser antiéticos. Vamos a ser éticos. Hay que hacer las cosas bien, señores. Por eso tiene que haber unos códigos de ética que luego hablaremos de ello. Si trabajas desde casa y no te pueden localizar, lo que reduce el riesgo de que aparezca un inspector de trabajo, o si tus clientes son particulares y que no te piden factura o están en el extranjero, aún así nuestro consejo es que solo optes por esta opción si tus ingresos son realmente muy bajos. Si al principio es así, bien, yo lo entiendo. El hecho de no conocer la ley no te exime de cumplirla. Esto es importante. Bien. Ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos una página que me parece muy interesante, que es la persona que se ha dado la información de ser autónomo y multinivel, fiscalidad de impuestos, Alfredo Sánchez, tiene aquí un vídeo muy bueno y explica un poquito lo mismo que he explicado yo. De hecho, yo lo he explicado parte de esta información, que está muy bien, este blog. También tenemos más información en el blog de Antonio Calvo, que yo le pedí autorización para mencionarle y para poner esta misma información. Aquí están los links, también esto es una información muy interesante. Tienen ustedes en internet, la verdad es que no hay mucha información sobre el tema de fiscalidad y marketing de red, pero si la buscan la encuentran. Con este vídeo espero poder ayudar a las personas que no tengan mucha idea. También tenemos aquí otro blog muy interesante, multinivel online, que bueno, aquí por ejemplo aquí tenemos books, recomiendo encarecidamente a todo el mundo que se lea El hombre más rico de Babilonia. De hecho, bien, muy importante, de verdad, lean El hombre más rico de Babilonia. Bien, les voy a mostrar yo aquí tengo el mío. Es un libro que recomiendo que se lo lean y lo subrayen. Este libro le va a explicar a usted, por ejemplo, que es importante pagar impuestos. Entre otras cosas, pero también explica cómo ahorrar, cómo preservar para el futuro, cómo no malgastar, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro que recomiendo encarecidamente, sobre todo si usted es una persona que no ha trabajado en el mundo empresarial, no tiene educación financiera, no ha estudiado empresariales o económicas. Es un libro tremendamente sencillo y es una historia preciosa. También les recomiendo el libro, evidentemente, Marketing de Multinivel, de los años 90. Este es uno de los primeros libros que salió sobre el marketing de red. Verdaderamente una joyita, o incluso puedo recomendarle Camino fácil y rápido para hablar eficazmente. Importante. Bien, de hecho, en este blog, que es fantástico, de un chico muy, muy simpático, Multinivel Online, que me puse en contacto con él, porque me gustó muchísimo su blog, le permite bajarse el libro de internet sin necesidad de comprárselo. Esto es muy importante. Aquí tiene usted el libro. Yo lo recomiendo que lo imprima o lo compre o haga lo que le parezca. Bien. Aparte de eso, también tienen libros muy interesantes. Por ejemplo, Nuevo Marketing del siglo XXI, La Revolución de Randy Cake, El Código del Dinero. Es decir, todo esto es conocimientos no solamente en marketing de red, sino a tema financiero y financiero en el sentido... Hay un libro también maravilloso que tengo yo por aquí. Bueno, tengo un montón de libros. Bueno, en fin. Más cosas. El código de ética, también en Multinivel Online, tenemos que es un código de ética que está creado por la Federación Mundial de Venta Directa. Es una organización voluntaria que representa a la industria de venta directa a nivel mundial. Es una federación de asociaciones de todas las naciones del mundo que tienen su propia asociación de venta directa. Que hay muchísima información, habla de los términos, de trabajar de una manera ética, la autorregulación, legislación, es decir, esto es tremendamente interesante. Bueno, aquí está Rafael, que es la persona que ha hecho este blog, que la verdad es que es una información extremadamente interesante. Tenemos que estar juntos y unidos, señores. El marketing de red no tenemos que andar pegándonos. Por eso mismo, precisamente, pues bueno, estoy yo con Netenet, que es la compañía que yo estoy promoviendo, que es la compañía que bueno, no es competencia para nadie. A mí me encanta.
Y aquí tenemos también, bueno, pues evitar el spam. Tenemos que evitar el spam, señor. No hay que hacer spam. Un código de ética. Incluso aquí habla de un Ethernet, lo que es, el 80% de las personas que trabajan en la industria del network marketing no tienen resultados. Un Ethernet es un sistema de herramientas que permite promover tu negocio a varios negocios. Es decir, cualquier persona que haga cualquier marketing de red puede beneficiarse de tener un sistema automatizado. Aquí están las conferencias. Aquella persona que quiere entrar en la sala puede ponerse en contacto conmigo, evidentemente, a través de mis correos electrónicos y mi Skype. Aquí están los horarios de las conferencias. Y sin más, la última información, aquí tienen la seguridad social, el régimen general de la seguridad social, el diferente régimen especial de trabajadores autónomos, régimen especial de minería de carbón, régimen especial de trabajadores del mar, los diferentes regímenes de cotización de la seguridad social. Y bueno, todo esto hay que tener una ligera idea. Bueno, simplemente me despido. Me gustaría que le den a un me gusta si le parece que es interesante esta grabación de vídeo. Evidentemente todo esto está basado en información que hay en Internet. Yo no soy asesor fiscal, ni pretendo serlo. Yo me ocupo de mis impuestos y de mi fiscalidad y que cada uno se ocupe de sus impuestos y de su fiscalidad. Pero es importante que estemos informados. Recuerden que el marketing de red es una actividad empresarial con ánimo de lucro o como mínimo de hacer compras con un descuento para beneficiarnos de un descuento de cualquier producto. Entonces no es con ánimo de lucro. Sin embargo, si lo hacemos profesionalmente, no estamos exentos de tributar. Tampoco estaríamos exentos, según la ley, a tributar, aunque si tuviéramos unos ingresos de $10 el primer mes o 10 euros el primer mes, pero eso como me parece también bastante injusto, yo pienso que al final el sentido común abogo a él. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos.